Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todos los que nos acompañan hoy. Bienvenidos a esta nuestra última mesa redonda sobre la novela histórica escrita en Asturias. En este caso, en paralelo a la que tuvimos el jueves pasado, el tema es la novela histórica sobre la guerra civil y la posguerra, pero escrita en asturiano. Así que, bueno, mi labor es aquí darles la bienvenida, agradecer a las 4 personas que participan en esta mesa que hayan querido colaborar con nosotros, con el RIDEA. Y bueno, los escritores participantes son, a la izquierda de todo, Cristóbal Ruitiña. A continuación está nuestro moderador, que es Noel Tuñón Suárez. A su lado, Dolfo Camilo Díaz, y aquí, más a la derecha, Francisco Álvarez. Bien, simplemente quiero también agradecer a ellos muy especialmente, y también a Noel Tuñón Suárez, que cogió el relevo de Pablo Corral, que era el que debía estar aquí moderando, pero por cuestiones de algún problema familiar no puede hacerlo. La verdad es que se lo agradecemos mucho porque lo aceptó entusiasmado, y sé que ha trabajado estos días fuertemente para llevar a cabo esta mesa redonda. Como él va a presentar a los escritores participantes, yo simplemente quiero decir 2 cosas muy brevemente sobre Noel Tuñón Suárez. Noel Tuñón es historiador, o sea que sabe muy bien este terreno que pisa sobre la guerra civil y posguerra, y muy recientemente ha hecho un trabajo de investigación que se ha consolidado o ha visto la luz en un libro. Es un ensayo titulado "De la reforma a la represión", que recibió el premio Rosario Acuña. Bueno, lo que él estudia básicamente en este libro es la educación en el ámbito rural durante la Segunda República, a continuación en la guerra y también en los primeros años de posguerra. Lo hace centrado sobre todo en 3 concejos interiores del oriente de Asturias, que son Cabrales, el Valle Alto, Peñamellera y Peñamellera Baja. Y ese ensayo se centra sobre todo entre los años 1931 y 1945. Sé que él va a manejar muy bien esta cuestión por toda la documentación que tiene. Reitero mi agradecimiento a Noel y a nuestros 3 escritores participantes, y espero que lo disfruten. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, pues agradecer tus palabras, Marta, y muchas gracias a vosotros, a la Asociación de Escritores de Asturias, por acordaros de mí, que siempre es de agradecer. Y bueno, pues agradecer la asistencia a esta conferencia, que como sabéis trata la novela histórica durante la guerra civil y la posguerra en asturiano. Y para mí pues es un placer inmenso compartirlo con 3 autores que ya conocía, de los que en estos días he indagado un poquitín más, y que admiro y que sobre todo envidio la capacidad que tienen para recrear escenarios, acontecimientos, personajes con datos históricos. Pero antes de presentaros a ellos, voy a hacer un pequeño balance de lo que es la novela histórica en asturiano durante, bueno, aproximadamente desde el año 2000, aunque en esto Dolfo soy un poco precursor, ya lo veremos después. Pero bueno, tenemos por ejemplo a Nel Amaro en 2000 con Falangista, que hablábamos antes, que es una historia de venganza, donde el nieto quiere averiguar quién mató a su abuelo en el año 52, y para ello pues indaga en el pueblo, empiezan a aparecer esas rencillas, y que nos permite viajar al 34, a la guerra civil, pues nos permite la represión franquista, la dictadura, incluso la transición. La muerte de los árboles, de Ramón Luis Bande, de 2006, de Manolín el de Llorio y los Casigales, que es un tema muy común en la literatura asturiana, el tema de los fugaos. Mientras cae la Nuechi, de Pablo Antón, de 2010, también de fugaos, muy bien documentada y desarrollada, que fue ganadora del Josefa Xovellanos. La cueva del olvido, de Joan Bell, un libro muy breve de Evaristo Santos, el teniente coné del batallón comunista de Bo en Ayer.
Tiempos de Nublina, que hay un libro casi poético, no sé si lo conocéis, de José María Rodríguez, de 2014, que muestra la crudeza en la vida cotidiana en un pueblo del occidente asturiano durante la Guerra Civil. Yo me imagino que tú sí lo conoces, Cristóbal. Y luego faltan Nomes de Muller, por ejemplo, pues algunas piezas de historias familiares de Marta Mori, cuentos de serie de tarde de Laura Marcos, con algún cuento del exilio, Paquita Suárez Coalla sobre la vida cotidiana en el franquismo, La mía vida y una novela, que se está preparando ella un documental, o El país del silencio de Vanessa Gutiérrez. Los microrelatos de la Fundación Juan Muñiz Apico y volúmenes de cuentos, aquí ya entraríamos en un mundo inmenso, pero bueno, Pablo Rodríguez Medina, Siando Fernández, Antón García o Adolfo. Y con esto pues ya me introduzco a Adolfo. Sé que faltan aquí muchas cosas, pero bueno, más o menos. Presentar a Adolfo no es nada sencillo, porque ya en 1998, hace 25 años, en la introducción de Nunca te fíes de la siente que no enseña los dientes al rise, Vicente García Oliva decía que parecías más un colectivo que una sola persona. Músico, actor, poeta, letrista, autor teatral, novelista, cuentista, ensayista, cantante, traductor y ahora tendríamos que añadir, yo creo que videocreador, ¿no? En 2019 Jesús Cracio decía de él: si existe una palabra que pueda definir la poliédrica, compleja y atractiva personalidad de Adolfo Camilo Díaz López en su doble condición de artista y de profesional de la cultura, esa palabra es innovación. A lo largo de su intensa vida creativa ha sido músico, 3 discos, yo creo que todos conocéis Huestia, que es a lo mejor el precursor en mezclar el rock con la cultura musical asturiana. En literatura, 4 veces premio de Josefa Xovellanos, 1985 Añada pa un güeyo muerto, 1995 Diario de Biasie, 2006 Imago, 2008 Advenimiento, premio Josefa Cayena de novela joven, premio novela de la Academia de la Lingua, Fernández Lema, 2 veces premio Montesín, una de ellas con una novela también que es histórica, que es Memorial del Monstruo, y tiene 33, que es alguna más, obras publicadas en asturiano o castellano. Gestor cultural, a los 22 años hizo cargo de la programación del Teatro Campo Amor, abrió el Teatro Campo Amor al Teatro Asturiano, en 1989 pone en marcha el Teatro Prendes de Candás, con los congresos de escritores Festival de Cine de Campo y de Mar o el Festival de Cine Fantástico, 1993 Área de Cultura y Ayuntamiento de Corbera, 2004-2008 Jefe de Cultura del Ayuntamiento de Avilés. Y en teatro, pues actor, director teatral, adaptador, dramaturgo y programador. Ha programado más de 1800 montajes teatrales por los que han pasado pues, unas 400.000 personas aproximadamente. Todas las instancias culturales asturianas han reconocido en mayor o menor medida su labor y en 2015 recibió el Orbe de Oro en reconocimiento a la vida cultural asturiana. Desde 2022, aunque ya lo había hecho antes entre 2005 y 2011, trabaja como consejero del Consejo de Administración de la RTPA y, bueno, y es licenciado en Historia de la Universidad de Oviedo, que eso debió ser el principio, ¿no? Entonces la historia es el motor, hay muchas de sus obras, o por lo menos lo trata de una manera transversal, ¿no? Voy a mencionar las 2 más recientes, School City de 2022 y La Gavia, que acaba de editar Trave, que bueno, hablando con Esther Prieto me comentaba que sí, que también tratabas la historia por manera transversal. Relacionado con la guerra civil y la posguerra, pues me atreví estos días a destacar 2 cosas. El universo acaba en Estacay, que aparece en Venus Occidente y otros cuentos éticos, que trata de la investigación del capitán Menéndez del asesinato de una joven, de Xulia. En los últimos días de octubre, justamente después de la caída de Sisión en manos de los sublevados, Belarmo, maestro y el mozo de Xulia, confiesa un crimen que es imposible que pueda haber cometido. Y en realidad yo lo que estoy leyendo ahí es que cuando empieza el fascismo termina la cultura y que cuando termina la cultura empieza el fascismo. No sé si Adolfo estará de acuerdo. Y luego tiene la novela El vientre del círculo, que yo creo que es la primera vez que se trata la guerra civil en Asturias desde el punto de vista de, en este caso, de un perdedor. No sabemos muy bien si a Jacinto Evia o a Cracio Hiera. Y de esta obra, Vicente García en 1998 decía: un relato terrible de la guerra civil y sus repercusiones físicas y morales, novela durísima que se lle con sobresalto y un cierto desagrado, faciendo dun feísmo buscado polo autor de su estilo predominante,
y lo comparaba con clásicos como Sin novedad en el frente, como Pedro y el capitán o como Escuadra hacia la muerte, casi nada. Si tengo que elegir algo en común de toda la obra de Dolfo, pues es la vertiente, vamos a decir, crítica, y sin cortarse nada con, si tiene que criticar una institución, pues la critica, todo muy claro. A mi izquierda tengo a Cristóbal Ruitiña, Cangas de Narcea, licenciado en periodismo por la Universidad de Barcelona y doctor por la de UBIEU, y es redactor de Radio Televisión del Principado de Asturias desde 2006, desde la creación, y docente en varias universidades españolas. Este año ha publicado la novela negra Berrea, que es continuación de Rececho. Ambas están inspiradas en Cangas de Narcea. Rececho ganó el Belvey Negro también. Y la protagonista de ambos es Ana Cosmen, que es una agente del medio rural que investiga una serie de casos. En el Rececho es el asesinato del último empresario minero de la comarca. Pero bueno, en este caso lo que me quedo es con el trasfondo social que tiene, que es un poco explicar las tensiones sociales y económicas que provoca la España vaciada. Berrea trata el asesinato de una conocida empresaria del turismo rural durante la Berrea en otoño, y también trata el tema social a través de los argalles de la carretera que dejan la localidad aislada. Es decir, aplica el género negro para hablarnos de conflictos latentes como parte de la trama. Antes, en 2015, publicó El Batallón Galicia, novela histórica de Neo Naviego, que me he leído este fin de semana, reconozco, y que me ha gustado mucho. Ayer me decía, mi mujer me comentaba, me decía, ¿qué te pareció el libro de Cristóbal? Y yo le dije, pues mira, pues es el libro que a mí me gustaría escribir. Me pareció tremendo, ¿no? Es decir, al principio empieza con Jaime Souto, que es un personaje ficticio, un historiador que no se cree que es historiador, ¿no? Que espera una plaza de profesor de historia en un instituto y recibe una beca para recuperar la toponimia del área de Grandas de Salime. Lo enlaza con la historia de José Moreno Torres, anarquista coruñés, comandante del Batallón Galicia. Lo enlaza con la Ley de Memoria Histórica, lo enlaza con los recelos que provoca la Ley de Memoria Histórica, lo enlaza con la sumación de él y 12 compañeros que volvían a sus hogares a Galicia tras la caída del Frente Norte, y luego, bueno, pues ya en el segundo capítulo hace una reconstrucción que desde luego yo voy a empezar a utilizar con mis alumnos de las Asturias de la guerra civil mes a mes. Sisión, los bombardeos, la actividad cultural, cine Rossi, Jovellanos, teatro de Indurra, maniobras militares en Roces, cosa que me llamó mucho la atención, que no desconocía yo, las fotografías de David Seymour, el cerco de Oviedo, personajes de la época, la tensión entre comunistas, anarquistas y socialistas, el Consejo Soberano de Asturias y León, el Frente Oriental, la falta de barcos para salir del Musel, la huida, la desesperación y el trágico desenlace. Recupera también el romance del comandante Moreno, que se había transmitido por tradición oral, y el tercer capítulo, pues bueno, ya es mucho más intimista. Yo aquí veo muchos rasgos autobiográficos, ya nos lo comentará él. Y ahora mismo, bueno, ha hecho más cosas, ha escrito relatos para Trabatel, para la revista Trabatel, también ha colaborado en el programa de Fiestas de Granda con textos sobre la Edad Media, la Revolución de 1808, la Primera Guerra Carlista. Acaba de acabar una novela histórica, creo, Neo Naviego, sobre el siglo XVIII, que nos hable de ella también si quiere, y El Batallón Galicia está a punto de salir en castellano y os lo recomiendo a todos. Francisco o Paco Álvarez, escritor, yo diría que es un escritor comprometido con el tiempo que le ha tocado vivir, pongo exactamente. Periodista, traductor y escritor, 20 años como redactor del Comercio, hace 10 años inició su labor de traductor literario al italiano, ha traducido para Seronda, Hoja de Lata, Ciruela, una docena de novelas, entre ellas la premiada En Memoria del Vacío, y luego pues es autor de una docena de libros, 7 en asturiano, 5 en castellano. Destaco dos ensayos, La Tierra de la Libertad, Crónica de los Derechos Humanos y Civiles en el Mundo, que está ahora más al orden del día que nunca, 26 capítulos ilustrados, que contrapone a genocidas y dictadores con defensores de la libertad individual y colectiva. Un país llamado Disiebra, la historia de las iniciativas de la banda de cana del rock en asturiano, que también creo que es letrista de Disiebra en alguna versión, ¿no? Esporádico. Brevemente. Y luego, bueno, pues la novela tiene dos novelas, y las dos han ganado el premio Xosefa Xovellanos.
La primera es Lluvia de Agosto, de 2016, que es de Buenaventura Durruti, del anarcosindicalista. También fue premio de la Asociación de Escritores de Asturias, premio de la Tertulia Malori, publicada en castellano como Lluvia de Agosto. También está publicada en alemán y no sé si estos días salió en griego. En griego sale la semana que entra, sí. Pues la semana que viene en griego. Trata de Libertad Casal, que es una periodista francés que indaga en la extraña muerte de Durruti, intentando un poco resolver a mediados de los años 80, y a través de ella pues reconstruye el atraco al Banco de España de 1923, del 1 de septiembre, hace un poco hizo 100 años. Los pasos de la clandestinidad de Durruti y sus compañeros por América Latina, el periplo en Zaragoza, los fantasmas de la propia vida familiar de Libertad Casal. Y a mí me gusta especialmente, como historiador, pues destacar las crónicas periodísticas o los mítines que recogen las obras, y que no solo recoge, sino que transforma un lenguaje mucho más cercano, mucho más cotidiano en el siglo XXI, ¿no? Luego, de alguna entrevista que he visto de él, pues dice que jugó un poco con las analogías con el presente en la obra, como por ejemplo con las tres relaciones entre el poder político y mediático. Recientemente, en 2020, escribió Los Xardinos de la Lluna, que lleva una novela negra muy trepidante, que también tiene un trasfondo, también en este caso de Italia, pero también tiene relación con la guerra civil, con novela histórica. Muy tangencialmente. Y su último libro pues es Cabeza Alta, Relatos de Lucha y Dignidad, que trae más de 20 cuentos, algunos de ellos que habían sido recogidos en Pasasieres de la Noche. Y bueno, de la posguerra y de la guerra civil, pues son Pozo Cantábrico, Identidad, En Aguas del Destierro, que entronca además con Lluvia de Agosto, Correr tras el viento, que habla del exilio de los niños de Vera, un tema muy interesante y que a lo mejor poco tocado todavía por la novela histórica en asturiano. El fotógrafo de la luna, de la que hablábamos antes, Represión, Fugaos, y luego con un toque de fantasía. Y bueno, una antología alemana, han elegido 2 de estos cuentos hace un año. Y yo diría que toda la obra de Paco está marcada por el compromiso social, pero lo alargaría también a Cristóbal y Adolfo. Es decir, yo creo que si algo tienen en común los tres es el compromiso social. Y yo ya acabo y les doy paso a ellos para que nos cuenten. Entonces, lo primero, que nos hablen de novela histórica en asturiano, lo que quieran de cada uno de ellos, de lo que hayan ido tratando. Si os parece bien, lo hacemos por el mismo orden. Empezamos con Adolfo. Perfecto, pues muchísimas gracias por la presentación, Nina. Y muchas gracias al RIDEA, para los que nos formamos o tenemos interés por la historia, no deja de ser la casa natural de todos los historiadores asturianos, ¿no? Y por ende, los que se sientan atrapados, atraídos por ese pasado. Agradecer a la Asociación de Escritores Asturianos. Prestóme en el alma sentir las voces cuando me llamaron para convidarme para estar aquí, de Patterson, que hacía el demonio, que no sentía, de Ramón de Andrés, que llamóme para lo mismo, y de Esther García, que llamóme para lo mismo. Por lo tanto, por 3 frentes distintos llegamos a la maravillosa conclusión de vernos güey aquí, ¿no? Con Cristóbal, con Paco, que lleva una prestosada ya completa, porque bueno, son en ambos los 2 casos puro talento. Y en este caso confieso mi de mano lector de ambos los 2, con lo cual tengo también esa conocencia, aparte de la pura profesional, que también representen, esa otra de compartir flexu por las noches, aunque yo no llego especialmente en la cama. No vos voy a decir dónde llego, pero llego en un sitio donde estoy relajado. ¿Una biblioteca? No precisamente. Para mí es la biblioteca porque la tengo llena de libros. También allí limpio los dientes. Novela histórica en asturiano. Digamos, bueno, la novela histórica ya sabéis que lleva una conceptualización genérica que tampoco es que tenga detrás una prosapia tremenda según la conocemos o la reconocemos, ¿no? Da vez llevamos a
la figura de Sir Walter Scott para dar inicio a eso que hoy reconocemos como novela histórica. En antes había otras cosas que tenían historietes pel medio, mucha mítica, mucha mística, mucha mitología, mucho lo que queramos, pero quien empieza de una manera canónica a ordenar ese género que hoy conocemos y reconocemos como género histórico, o sea, que la variante la vieja novela histórica o la nueva novela histórica, llevaríamos a Sir Walter Scott, no me confunde la memoria, y tengo esta fecha desde siempre mucho porque fue el día que empecé a trabajar en el Ayuntamiento de Corbera. Era el 7 de xuneto de 1814 cuando este publicó el Baby Rey, que es una de las novelas absolutamente seminales de lo que hoy reconocemos, insisto, como novela histórica, ¿no? En Asturias llegamos ahí pues 100 y pico años más tarde y vímonos en la obligación de hacer en 10, 15, 20 años la historia de la literatura. Eso tiene su complejidad. Es decir, cuando tenemos la suerte y la desgracia, suerte en el sentido de que están abiertos todos los nichos, la desgracia de que llegamos a ellos siempre tarde, y pasa a la cultura asturiana, a la so lingua, a la so literatura, tuvimos que inventar la misma o reinventar la misma, agarrando lo que bonamente podíamos aprovechar de unos cuantos siglos de cultivo de literatura en asturiano, no podemos escaecer, desde el siglo XVII de manera reglado y que podemos seguir perfectamente documentado. No hay un invento precisamente de la Academia de la Lengua que se levantó un día y se puso a escribir cosas, no, ya viene mucho más atrás. Y en ese sentido, bueno, pues tenemos una literatura que sobre todo tuvo esa vertiente teatral que mantuvo la lengua y que es absolutamente respetable, tuvo bonos epígonos poéticos, y en prosa mucho menos, pero alguna que otra cosa interesante. Así, que llegamos a los años 70, 80, y los que tenemos esa prullidera por reflexar, por representar aquello que sentíamos en casa. Yo a mí no me tocó, que me pudo tocar por años, pasar Concello Bable o aquellas cosas que había en los años 70, que podían contribuir a que esos petites que tú pudieras desarrollarlos, no me tocó. Me tocó una familia asturfalante, una abuela maravillosa que contaba historias, unos tíos y tías que cantaban toná y que sabían todos los cuentos del mundo, y gracias a ello pues, bueno, pude mantener la lengua, pude afondar en ella y desarrollar un poco todas esas apetencias culturales, emocionales, sentimentales que me daba ese entorno, ¿no? Por lo tanto, insisto, entre el 70 y el 90, el 2000, hoy mismo, estamos inventando la historia de la literatura en asturiano. Entonces van apareciendo distintas propuestas y en un momento dado, yo personalmente nunca hice lo que faigo, ni lo hice, ni lo fallo, ni lo fadré, al llamado de necesitas sacar ciencia ficción en asturiano para demostrar que en asturiano se puede hacer de todo. No, yo como lector llegué a ciencia ficción, como espectador encantábame la ciencia ficción, pues si escribo ciencia ficción. No tiene más ciencia, no voy al dictado ni al llamado de nada en concreto. En un momento determinado, pícame, yo vengo de una familia pues, de la Cuenca, pa Chenizu, de Vichayana, un pueblo cercano de Vichayana, ma en este caso de la cuenca del Río Negro, de Caburana, de Sinariego. Entonces estamos entre los dos valles, y entre esos dos valles pues hay parte de la familia que es tremendamente conservador, hay parte de la familia muy implicado, muy progresista, y bueno, tenemos la suerte de que cuando llegaba la Nochebuena no nos matábamos. Entonces, a partir de ahí ya todo podía funcionar. Mi padre era falangista y no pasaba nada. Bueno, sí pasaba cuando yo me remontaba un poco, que en fin, podíamos tener la de Dios y Cristo en aquella cocina. Pero bueno, dentro de la civilidad, ¿no? Que yo lo que sé. Por lo tanto, siempre traté de ser lo más complejo a la hora de encarar. Yo nunca quise ser dogmático en nada de lo que me arrodia.
siempre quise complexizar historias, personajes, maneras de tratarles cosas, y eso sí, ser lo más riguroso posible siempre, en todo lo que falta. La formación en historia, que para mí era la carrera, que si me preguntáis con 2 o 3 años qué quise ser de mayor, pues diríamos historiador seguro, arqueólogo, que era lo que me pedía el cuerpo, pude hacerlo y para mí fue el regalo formativo que necesitaba. Y era tan regalo que queriendo trabajar de profesor nunca me vi al final trabajando de profesor. Parecíame un pecado porque para mí es algo que tengo como excesivamente idolatrado, esa formación, todos esos años, toda la experiencia que me dio. Entonces dediquéme a otros menesteres, lo cual bueno, también vino muy bien para ampliar foco, que traigo ahí. Cuando tenía 26, 27 me metíme con el vientre del círculo. Antes ya hiciere, pues a los 21 hice la añada para el Goyo Muerto, que fue la primera con la que conseguí el premio Xosefa Xovellanos, que en ese caso era una historia de ciencia ficción. Y el vientre del círculo llegó a los 4 o 5 años de esta, sacó la editora del Norte, y tenía claro, tenía ganas de que quería meterme por lo que era la guerra civil y una ferida que todos tenemos en la conciencia, seamos conscientes o no, de un personaje que para mí era la quinta esencia de lo que pasó en una quiebra social de esas características, de ese nivel. No podía ser otro que un esquizoide, un esquizofrénico, el que lo protagonizara. Y ese esquizofrénico iba a tratar de hacernos, de contarnos lo que él veía, lo que él sentía, lo que él sufría en ese momento. Ahí aparecieron dos cuestiones para mí fundamentales, que gracias a este brinde, gracias a esta invitación, pues obligasteis a reflexionar un poco el porqué aquello y el porqué la historia evidentemente aparece de manera directa o indirecta en la mayor parte de la mi creación literaria. ¿Qué dos cosas aparecieron? Apareció la primera, yo de aquella, bueno, ya hiciera unos años atrás, acabaré en el 85 la carrera, estaba en foteu de aquella a hacer la tesis sobre el movimiento anarquista en Asturias, lo que fuera el su papel en la posguerra. Y llegó una información, llegó una documentación, información y documentación de algo que venía en una carpeta amarronada que ponía Partido Republicano de Piloña. Y en esta carpeta que ponía Partido Republicano de Piloña, que lo sacaren de los archivos de la Guardia Civil en el Infiesto, archivos que estaban en camino del vertedero, no sé si de aquella Piloña estaba en cogersa, pero bueno, imagino que si no llega a cogersa sería otro destino de vertedero parecido, ¿no? ¿Qué había allí en aquella carpeta? Pues había un montonado, alrededor de las 300 denuncias de otros tantos vecinos, tanto del Infiesto como de otros pueblos de Piloña, denunciando a otros vecinos. Entonces, tú agarrabas aquella folla y poníate José Manuel Díaz, este siempre fue muy rojo, por los domingos nunca iba a misa. Este más o menos literal, y tenía unas madreñas con la hoz y el martillo, talladas. Bien, investigabas después, y era fácil además seguir más o menos las líneas, y atopabas con que aquel señor, a cuenta de aquella denuncia, pasara pues 10 años en prisión, tortures, o que en otros casos acabara en un pareón de fusilamiento. Y que después tenías ahí además, en ocasiones, no siempre, el que vertía la denuncia. Y después podías hacer el árbol genealógico de la ignominia, ver cómo vecinos y vecines, al correr del tiempo, seguían conviviendo sin saber que el vecino o vecina de turno fuera el causante de la muerte, del dolor, etcétera, etcétera, del vecino que correspondiera. Comprenderéis que eso ya era un trayazo, un trayazo, y que ahí habría tema. En Piloña, en el Infiesto, hubo campos de concentración franquista. En Asturias hubo otra decena amplia. En esos campos de concentración, bueno, en unos casos en campos de concentración en sentido estricto, ajuntaban allí como ganado a cientos, a miles, en el caso de Candás, por ejemplo, de personas
hacinábanles allí. En otros casos la cosa iba más allá, no solamente había el hacinamiento, la concentración, la muestra, la demostración de quién mandaba y quién perdía, sino que bueno, había torturas, había otro tipo de esos perfectamente documentados con testimonios a pataes. Todo eso explotó en el vientre del círculo. En el vientre del círculo pues desarrollamos, pero con la visión distorsionada de ese esquizoide, de ese esquizofrénico, contamos un poco esta historia. Pasóme en el 85 otro tema que condicionó no solo eso, sino buena parte de la literatura que nunca conté en público, pero que non voy a contar agora. Si despois de tempo compartímoslo, se vos parece, porque, bueno, sucediu, bueno, para mí traumático e que explica mucho lo que podamos facer. En el vientre del círculo introducía dos elementos que despois aparecen en outras piezas de la mi producción. Yo tengo cultivado mucho humor. Como dice Alejandro Casona, no hay nada lo suficientemente grave que no se pueda decir con una sonrisa. Entonces, esa parte de humor está muy presente, sobre todo en la mi obra dramática, valga la aparente paradoxa, la parte teatral. Y en la parte teatral, que muchas veces pasan ellos a los espectadores, a los lectores, tengo unas piezas que todavía hay alguna que está rodando por ahí después de 40 años prácticamente, Pienso en Flores, una obra de teatro, que tengo por ahí a la mi mujer, que es una de las protagonistas de esta pieza ahora recuperada. Hay una figura que se repite además en varias, que es la del comisario Ramos. El comisario Ramos aparentemente es el Joqueres, el psicópata, etcétera, etcétera, que machaca a los protagonistas de estos sobres. Pocos caen a cuenta, a no ser los que lo sufrieron, o conocedores cercanos, de que, claro, hay una alusión directa a uno de los mayores torturadores que hubo en Asturias, que fue el señor Claudio Ramos, de la Brigada Político-Social. Entonces, uno de los protagonistas, como no, de estas piezas, para que se vea cómo de repente van saliendo en espacios aparentemente donde no deberían aparecer estas referencias, ¿no? El punto al que fai alusión Noel, Quentin Yargo, en ese caso había un doble homenaxe. Primero un homenaxe a un autor, de tantos autores asturianos que tenemos, que llenamos la bocona con grandonos que somos. Aquí nació no sé quién, aquí no sé quién, si tiene la calle, si tiene el instituto, pero a la verdad, ¿en qué currículo escolar aparece dos líneas dedicadas a Alfonso Camín? Estoy hablando de Alfonso Camín. O sea, ya de vergüenza. Estamos en un territorio, bueno, estamos en una ciudad que fue incapaz de nomar fío al señor Clarín, Es decir, faigámonoslo mirar como colectivo. Y muy grave. Alfonso Camín es el protagonista involuntario de este cuento. Y la historia parecíame, desde esos presupuestos éticos a los que llamábamos la atención en el título de la propia concentración de cuentos, del cuentiario, parecíame un elemento importante para introducir la historia de ese personaje. Voy a hacer spoiler, por si vos animáis en algún momento a agarrar eso, pues a lo mejor hasta se vos olvida que lo conté. Imaginemos una persona que no tuvo a la altura de las circunstancias, a la altura que pedía su tiempo, a la altura que pedía el defender al débil frente al fuerte, etcétera, etcétera, y que en un momento dado lo único que a lo que llega es, en ese caso, autoinculparse para tratar de hacer algo digno, para estar donde no tuvo, en ese caso autoinculpándose de algo que no hizo. Pero hay una manera para él de decir, bueno, yo también puedo ser digno, ¿no? Entonces ahí nació esa historia, que al fin y al cabo no deja de ser una historia de serie negra. Préstame ahora a compartir con dos serianegreros mesa, porque hoy decimos cualquiera fai serie negra, cualquiera que tenga interés en facelo, sin que pase nada. Después llerémoslo con placer o displacer, depende de lo que leamos. Porque fai 30, 40 años, los que facíamos serie negra, éramos el centro del machaque de pseudocríticos, falar de crítica en Asturias, como sé, tiene más
presencia el cuélebre en la cultura asturiana y en la vida real que los críticos en Asturias. Otros hechos mitológicos, son hechos mitológicos, sí. Como la ONU. Como más o menos. Meterte en la serie negra llega como devaluar la literatura. Y aquí entro, y ya acabo, meto el dedo en una cuestión que me pareció durante mucho tiempo y que me sigue pareciendo por momentos. Insisto que vengo de la cuenca minera, que vengo de entornos, bueno, pues unos más radicalizados, otros mucho más conservadores, en fin, pero que y os tocó vivir de cerca y muchas veces sufrir muy directamente guerra, posguerra, etcétera, etcétera. Pero yo nunca me sentí, aparentemente, más allá de que salgan estas cosas que vamos compartiendo, traumatizado por aquello que pasó hace 90 años. Se me siento encabronado, dolido, en fin, lo que queramos, pero no puedo decir que me acuesto y me levante pensando en la guerra civil. Sin embargo, puedo atoparme con rapacinos y rapacines de 20 tacos que me vienen con una depresión posguerra civil que ni los mis vuelos. Entonces, por desgracia, yo creo que en un momento dado, y aquí habría que hablar del sistema mediático, crítico, en fin, del que queramos, que condiciona una suerte de postureo alrededor de la guerra civil. Es decir, escribir algo curioso, en un momento dado aquí, era escribir sobre la guerra civil. Y lo otro ya era follar acá. Bueno, tampoco nos pasemos. Tampoco el hecho de que uno se dedique 2 minutos a la guerra civil implica que eso vaya a hacer curioso, ni que cualquier novela, porque trate del tema, se salve, empezando por los propios y acabando por los de cualquiera. Por lo tanto, al final dará las calidades objetivas, dará el rigor con el que te metas en el tema, pero no por el hecho de manera obsesiva de dedicarte a ello vayas a justificar muchas veces unos truños insoportables. Y no solo falo de la literatura en asturiano, falo en general, y falo de cine, y falo de lo que queráis que toque el tema. Entonces creo que hay mucho postureo en ese sentido, ya lo pongo por delante, y ya cuando desarrollemos más debate pues vamos comentando. Sí, un poquito más adelante. Me llama mucho la atención, voy a hacer un inciso nada, un segundo, porque lo importante es que hablen los autores. Pero, por ejemplo, en historia, nosotros tenemos mucho miedo, ¿no? Por ejemplo, cuando nos enfrentamos a un consejo de guerra, pues nosotros sabemos toda la gente que informó, y claro, con la literatura te puedes saltar todo eso. Puedes disfrazarlo todo eso y tratar lo mismo sin que nadie se sienta ofendido, ¿no? Y eso también hablas de la propia convivencia en la familia. Y esos son temas que, ya te digo, a través de la literatura se pueden salvar todas esas situaciones. Y de lo de la guerra civil estoy totalmente de acuerdo. Yo tengo 2 exalumnos ahí del año pasado que están ahí, que seguro que están de acuerdo, que parece que están ellos sufriendo un trauma que ya no debería ser el caso. Bueno, damos paso a Cristóbal, que nos cuente un poquito. Bueno, gracias. Yo, cuando me convidaron a participar en esta mesa redonda, como y pasó Adolfo Camilo, vinieronme a la cabeza un montón de ideas sobre esta cuestión, y por lo tanto agradezco el convite por eso, por obligarme a reflexionar sobre la novela histórica en Asturias, y para que no se me escaeciera decidí escribirlo. Así que voy a leer lo que tengo escrito aquí para que no se me escapen las ideas y digamos vayan a filbanáis unos con otros. De mano, agradecer al RIDE, al convite, también a la Asociación de Escritores por convidarme a reflexionar sobre la novela histórica en Asturias a propósito de esta novela neonaviego que publiqué en 2015 y de la que ahora, como acaba de comentar Noel, tapa salir una versión en castellano. Y gracias también por darme la oportunidad de compartir mesa y alderique con 2 escritores que admiro y a los que sigo desde que allá por los años del cambio de siglo descubrí y empecé a interesarme por la literatura asturiana. Agradezco también la asistencia a los presentes, a los que lo que voy a hacer es darles un par de datos al rodio de la novela que escribí para después compartir las reflexiones que propiciaron. Esta novela titúlase El Batallón Galicia, y aunque la acabé en a Seronda de 2013, hai agora 10 años, non salió hasta marzo de 2015. El episodio central desta novela é l'asesinato no chobre de 1937, al caer Asturias, frente a les tropes del general Franco, dun garrapiello de milicianos del exército republicano na Allende entre Asturias e Galicia, nel pueblo del Acebo,
para ser máis precisos, entre los concellos de Grandas de Salime e Fonsagrada. Este episodio non pasaría de ser un, entre desgraciadamente tantos, si non fuera porque deixou huelga na memoria popular en forma dun cantar que foi pasando de padres a fíos. Yo, ese cantar, que al parecer recitaba mi abuela, natural de Grandas, descubrílo a mediados de los 90, cuando la cuestión de recuperar la memoria de aquellos fechos ni se planteaba. Pero pasaron los años y entonces sí empezó a plantearse recuperar la memoria de aquellos fechos y entamaron a abrirse fueches en busca de los restos de los asesinados. Así allí como en verano de 2007 descubro que aquel cantar que cantaba mi abuela yera daqué más que literatura oral, porque ya en aquella fecha, en verano de 2007, cuando empiecen a aparecer los restos de los milicianos axusticiados allí, que según fui sabiendo después, venían derrotados del puerto de Pallares y buscaban escapar de España del puerto da Coruña. Empiecen entonces a publicarse informaciones na prensa sobre quiénes yeren aquellos milicianos. De mano empieza a saberse que formaban un batallón numerado 219 y apellidado Galicia, y formábanlo mayoritariamente gallegos, pero, como voy a descubrir después, non solo. Nun día de la primavera del año 2011, damos un salto unos años después, entamo a escribir una historia, una novela, y entamo a escribirla por probar les míos capacidades siempre limitadas na lingua de Leo Navia, la lingua de la caña paterna de la mía familia, que ya daquella nada más siento cuando voy al pueblo. Y esta narración llévame inevitablemente hacia aquellos fechos. La historia transcurre en el tiempo presente, la historia de esta novela, entre finales de la primera década del presente siglo y la siguiente. Hay viajes en esta novela a través del tiempo, a aquella domina, a la domina de la guerra civil, para describir la peripecia de aquellos hombres que, según descubro poco a poco, tienen unas características que van a ser decisivas a la hora de hacer avanzar la narración. Central en esta novela es la figura del comandante que los dirige, al que ya mencionó Noel, José Moreno Torres. De aquella lo único que sabíamos era el nombre de comandante Moreno porque aparecía en el cantar, pero no se sabía quién era, de dónde era, qué profesión tenía, mucho menos la su afiliación política. Descúbrese que es un panadero coruñés afiliado a la CNT, del que poco a poco se van sabiendo más datos porque, como digo, en el cantar nada más aparecía como comandante Moreno. Publíquense en aquellos años artículos, libros y hasta un documental que confirma la veracidad de aquellos fechos. Y yo sigo escribiendo la mi novela, alimentándome de todo aquello, alimentándome de los artículos, de los libros, de los documentales, y a partir de la experiencia personal que yo conocía de la xente de la Fastera, que los viere sencillamente pasar per allí, vieren un garrapillo d'homes zarrapastrosos, camín de non sabían onde, y después también supieren de aquella historia, porque muchos de ellos fueron llamados a enterralos. Niños que de aquella, y era de los pocos también que había en los pueblos, porque los hombres, como fueran a la guerra, lo que quedaban eran los niños, y aquellos niños, pues 80 años después, en seguían vivos. Como digo, yo sigo escribiendo esta novela mientras me voy alimentando con todo esto. El caso es que hacia finales de 2011 la novela la novela muere. Yo ya no sé por dónde seguir. Hay que recordar que esto es un experimento de un periodista, que es lo que soy yo, avezado a escribir textos de poco más de 500 palabras, porque yo al final también soy periodista de televisión, y en televisión escribimos poco, avezado a traballar nunha lingua hipercodificada, sana, fuerte, con futuro, el castellano, allá de la que leonaviego, que es la ferramenta con la que yo intento levantar esta novela, lle poco más que un cadáver, lle un queso afuracao, como diría Clarín, y en este caso atacao de castellanismos, de galleguismos y hasta de asturianismos. Y por lo tanto un combate difícil levantar esta novela. Y era, por lo tanto, para mí una labor triplemente titánica. Rescatar la memoria de unos fechos de los que poco o nada se sabía. Facelo con interés estético que requiere cualquier novela. Y además en una lingua que, como os pasa a todos los exiliados del planeta, en este caso en el propio país, ya no era la mía del día a día. Abandoné aquella historia, dejé de escribirla. Hasta que un día, nun de esos apresurados repasos a lo que entá me seguía llegando sobre aquel tema, atopo
unes nómines del Batallón Galicia, unes nómines onde aparecen lo que cobraban los soldados del batallón, los milicianos. E resulta que nunha daquelles nómines aparece mi abuelo, Jesús Ruitiña Soto, natural de Grandas, e del que nada más sabía que tuvieran a guerra e recibiera un disparo nunha pierna. Despois de la sorpresa inicial, descubro que non lle la única persona daquelles tierras asturianes naquella lista. Aparecen muchos más del Navia EO, de los que también voy descubriendo cosas, principalmente afiliación política y concello de nacencia. A la persona que me mandó aquel papel, Luis Miguel Cuervo Álvarez, de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, voy pidiendo más datos de aquel nombre, del mi abuelo, que él me va ocurriendo siempre que puede. Y, de magar en tos, puedo reconstruir mejor la peripecia del mi abuelo en la guerra. Descubro los sos pasos pel xixón republicano, onde se apunta a la guerra, e hasta l'agospio concreto onde parara, nes llamaes cases del frontón que agora ya non existen. E la novela tamén vuelve a rincar, porque a porfión el Cásique atopo unha respuesta a por qué quixeron marchar precisamente por Grandas, territorio ocupado por el bando nacional desde los primeros días de la guerra. La novela vuelve a rincar, yo vuelvo a escribir la novela, retómola, porque la novela transfórmase na búsqueda dunha respuesta. Llegaran a conocerse mi abuelo y el comandante Moreno y por lo tanto tendría algo que ver con que los escapaos escolleren aquella hacienda abegosa y traicionera. La novela, como digo, vuelve a furrular y termina con un final del que non voy a dar aquí cuenta, non tanto por non allargar demasiado esta antoxana como porque para lo que quiero contar aquí teme que non aporta nada. El caso é que la novela sale a la calle en marzo de 2015 y entonces empiezan las presentaciones. Tengo especial en foto en llevala a los más de los concellos del Navia EO, da Veiga a Pezós y del Franco a Ibias. Y así no lo faigo. Para mi sorpresa, especialmente multitudinaria é la presentación en Grandas. La primera, con xente de pie y hasta en el exterior de la moderna y por lo tanto amplia Casa de Cultura. Na primer fila siéntase el sobrín del comandante Moreno, al que yo non conocía y del que non sabía que iba a producir allí, recién llegado de México, con otros parientes que por lo que supe aquel día llevaban tiempo siguiendo el rastro de aquella novela. Les otras presentaciones tamén atropen mucha xente, pero non lle este un dato que yo apurra por presumir, sino por traer aquí unha reflexión sobre la triba de novela histórica de la que falamos cuando falamos de la novela histórica de la guerra civil y la posguerra. Ya lo dijo el profesor John Thompson de la Universidad de Montana cuando reseñó el texto unos años después. Falamos dunha novela histórica absolutamente conectada col tiempo presente. Neste caso, indícanoslo el cantar de mano, que permite que la historia viaxe a lo largo de las décadas. Después, la apertura de les fuexes, cabe una resquiebra en el tiempo presente que nos permite asomarnos a un pasado que está aí. Y también lo indica, para mi idea, el fenómeno aquel de la gran existencia de las presentaciones. Xente que toda la vida sintiera de aquella historia y quería saber más de ella. Contáronme que los nietos leían a los abuelos en voz alta la novela. Los abuelos querían saber, pero non estaban avezados a la lectura na propia lengua. Los nietos sí, al parecer, porque como me dixeron los abuelos al mercala, mercábenlo los abuelos, pero leína los nietos. Y los abuelos mercábenla porque los nietos estudiaban fala, en referencia al nome que daquella se daba a la lingua na escuela. Por supuesto, los abuelos decíanmelo na mesma lingua na que se declaraban incompetentes frente a los alfabetizados nietos a los que empoderaban por ello con orgullo. Decía John Thompson también que esta es una típica novela histórica de los nietos de la guerra. Thompson dedicó la súa tesis doctoral cursada en Santiago a estudiar les noveles gallegues de la contienda civil, xera na que sigue aporfiando dende a Universidade Americana que agora lo emplea. Y por lo tanto, pienso que lle una autoridad en este tema. Decía John Thompson que había 3 generaciones de noveles de la guerra, les que escribieron los que la vivieron, condicionadas por las vivencias del momento y por lo tanto con gran carga ideológica y maniquea. Les de aquellos que ganaren o perdieren la vivieron como una catástrofe familiar que a ellos también los achaplaba. Noveles, por lo tanto, extraes de silencios y de violencia simbólica. Y finalmente, estes caberes, noveles, de los nietos, ya nacidos en democracia, y que por ser otro el ambiente político, tirábamos a fuxir destes dos tendencias,
noveles estes nueses menos ideolóxicas, maniquees e máis evidentemente violentes, porque en elles sí se amosaba la violencia tal y como a sucediera. Porque escribir noveles sobre un tiempo histórico tan reciente pode tener de sos ventalles. De mano, sei que habrían de ser dómines mellor documentais, siquiera fora porque non tendría de ser difícil atopar personas que vivieren nelles e que nos pudieran apurrir los detalles de ambientación ou argumentación que precisamos. Pero serían, justamente por eso, máis difíciles de componer, porque la realidad nunca lle del todo una, y basta que se te siente delante el sobrín del personaje central de la to novela, como me pasó a mí, del que hasta ese momento non sabías nada, lo que ya indica la dificultad de acceder a todos los requeixos de la historia, y de la historia con mayúscula, para que todo el edificio que acabes de levantar y que estás en ese momento presentando te caiga arriba. Porque en aquellas presentaciones que yo hacía, surgían también datos nuevos que yo por supuesto no sabía. En tan no atopé ningún que desvirtuara la novela, seguramente por la prudencia o ambigüedad tan novelística por otra parte, con la que miré de moverme per allí pero donde no conocía. Pero sí episodios nuevos que podían emburriar la narración en otras 1000 direcciones en una dinámica asemellada a lo que pasa con eso que ahora llamen la narrativa transmedia. Y el peligro, o la ventalla, según se mire, de traballar con fechos que, como quien diz, a sucedieron anteayer. Que están tan fichados por la metodología académica y que, además, como los que nos ocupen, carecen en tal los embates de la guerra ideolóxica que ahora, como para ahí otro aquel más chic, llamen cultural. Por eso, en aquellas presentaciones, recuérdolo bien, les más de les preguntes yeren para confirmar o cuestionar detalles de la ambientación histórica, de manera que aspiraba a ser modesto literato cuando la escribió, descubríase incómodo en el traje lleno del estudioso de la historia. Yo no sé, y ya termino, si los que escriben sobre el Imperio Romano atópense pente el público o sencillamente pelacay, como me pasó a mí, siempre es de manera respetuosa, con personas que sin ser especialistas académicos en el tema maticen, dulden o interroguen sobre lo que pasó en aquella domina. Non ya está una dificultad o un problema del escritor que novela sobre tiempos tan recientes. Y era más una singularidad, una particularidad incómoda si se quiere, porque por momentos puede gamar el calter de masiva por mor de las muchas personas que se vieron afectadas por los fechos que allí se cuenten, en este caso un país entero, al que además todo aquello y queda muy cerca. Personas que sienten una curiosidad que enraigona no más fondero de la su memoria emocional y que non pueden pasar en sin satisfacela. Un valero interior que de mientras décadas non pudieron llenar porque, violentamente, con un golpe seco primero, con palices da cuando después y con pasar del tiempo y levantando ya nada más la mano en gesto de amenaza, de aquí entarazó la dinámica natural de la transmisión generacional, la que dice que les cosas se cuenten de padres a fíos. Por eso a mí me presta, da cuando, pensar que la novela histórica de la guerra y la posguerra ye cosa bien distinta de les otras. Y para ello nada más me hace falta volver a imaginar la escena aquella que propició la publicación de esta novela. Escena que invierte la dinámica propia de los cuentos clásicos o de la tradición oral de la que bebieron y que en realidad la restaura. Esa escena, la de un nieto, dende la calor dun llar moderno, de madera, carbón o mesmo eléctrico, yendo un libro a una abuela una tarde de invierno, echando un poco de emplasto a una antigua ferida que cuanta ya non sangraba, pero que tampoco esborriara el paso del tiempo. Apurriendo vida, en definitiva, dende palabras agonizantes rescatadas por la escritura, a una historia que para ella siempre estuviera viva, y que escuchaba agora, ente señaldosa y enfotada, con otra luz nos huellos, como si se tratara dun cantar viejo que en un día de fiesta se presentara en casa con ropa nueva. Y eso es todo lo que tengo que decir de la novela. Muchas gracias. Bueno, Cristóbal es que en esta novela supera completamente lo que es una novela histórica desde mi punto de vista, porque está el yo investigador, está el yo narrador, pero está el yo emocional, y eso es lo que hace que la gente, pues, cuando hay una presentación se emocione o le pregunte por cosas concretas, porque consigue magistralmente convertir esa... haces de historiador realmente, y luego lo transmite en forma de novela. Y bueno, damos paso a Paco. Buenas tardes. Muchas gracias por convidarme. Pues lo mismo que dijeron los compañeros. Gracias a Reidea, gracias a la Asociación de Escritores, a Marta,
a Esther, que non pudo venir, a Ramón de Andrés, que tampouco pode estar presente. Gracias a Noel por la presentación tan minuciosa, notase que é historiador de los buenos, y bueno, y un luxo compartir mesa con estos dos compañeros, con Dolfo y con Cristóbal. Dolfo, bueno, como comentaba Noel, ganó 4 veces el premio Josefa Julianos, que no explicamos, pero es el premio más importante que hay en narrativa en lengua asturiana, ¿no? Usando un símil futbolístico, y es el Messi de la literatura asturiana. Tienes 4 balones de oro. Y el autor, como narrador, y el autor con mayor apertura de mires a la hora de afrontar y de enfrentar la narrativa en asturiano. Cristóbal y yo somos periodistas, estaba echando cuenta, hay aquí dos historiadores flanqueados por dos periodistas. A Cristóbal, además, bueno, tengo un trato con él como compañero de que está en TPA, pero recuerdo que los primeros escritos que leí de él como periodista, que me corrija si me equivoco, fueron en el semanario Les Noticias. Está aquí Ignacio Iglesias, que fue el fundador y el editor de ese medio de comunicación histórico, que bueno, aguantó muchos años, pero por desgracia ya no lo tenemos en los kioscos. Fue el primer contacto, no personal, pero sí, en este caso, como director de Cristóbal. Salieron aquí a relucir, pues, bueno, dos géneros, por decirlo así, aquí la novela histórica, que además es el filo conductor de todo este ciclo de charlas, de mesas redondas, y la novela negra. Tiene razón Dolfo en reivindicar, en decir, bueno, fuimos un poco los que pusimos aquella pica en Flandes, porque es un género que hasta va poco estaba bien desprestigiado. No es mi caso, yo siempre tuve mucho ciño, mucho cariño, mucha cercanía a la novela negra. La primera traducción que hice del italiano, no fue, bueno, básicamente soy traductor, como decía Noel, del italiano al castellano, pero la primera que hice fue del italiano al asturiano, y una novela de un autor siciliano, que es uno de los grandes escritores italianos del siglo XX y uno de los grandes autores de novela negra a nivel mundial, que es Leonardo Sciascia. Hice la traducción de una historia semplice, una historia sencilla. Y el mi primer trabajo como periodista, después de acabar el primer curso en la Universidad Complutense de Madrid, los estudiantes de periodismo, como bien sabe Cristóbal, hacíamos las prácticas laborales en tiempo de vacaciones, a diferencia de otros colectivos. La mi sobrina está estudiando enfermería, y lo que suerte tiene es que este último trimestre dice, ya no tenemos clases ni sangre. Digo, no, nosotros teníamos que sacrificar, entre comillas, las vacaciones para hacer prácticas, y la verdad que ya era un motivo de alegría, aparte que de aquella no estaba el mercado periodístico tan deteriorado como en estos tiempos. Pagaban en el comercio, y recuerdo que nos pagaban un sueldo bien curioso. Pero yo antes de trabajar en el comercio, el primer verano, cuando acabé el primer curso de periodismo, trabajé unos días en la Quemarropa, que era y sigue siendo el periódico oficial de la Semana Negra de Xixón. Y bueno, fue una semana frenética como la propia Semana Negra, y tuve la ocasión de contactar personalmente con autores de novela negra, los que admiraba mucho. Entre ellos, bueno, no llegué a conocerlo, pero Manuel Vázquez Montalbán, un autor que me marcó mucho como lector, en este caso, y también como periodista. Tocóme estudiar, pues, y leer libros y trabajos y aportaciones importantes que hizo en el campo de la comunicación. Bueno, la novela negra es un género tan digno y tan necesario como cualquier otro. Yo creo que a estas alturas de la historia ya ni siquiera hace falta que salgamos nuestra defensa, defínese por sí solo. La novela histórica también, a pesar de que también hubo un tiempo, sobre todo en asturiano, no sé si visteis vosotros ese refugo, ese rechazo por parte de alguna gente. Yo recuerdo cuando trabajaba de periodista en el comercio, pues también, entre otras cosas, bueno, trabajé en distintas secciones, en sucesos, en local, en política, al final deportáronme a deportes. Llevaba también la sección en asturiano durante un tiempo, la mitad de Asturias, entrevistaba autores en lengua asturiana. Recuerdo que un autor, que no voy a citar, entrevistélo, y bueno, en una de las preguntas dice, bueno, la novela aquí histórica, no, mi novela no es histórica, ¿no? Entonces, hasta este momento no me planteé yo que había gente que consideraba la novela histórica como un género secundario. Quizás porque la imagen
de novela histórica masiva, masificada y de más consumo en estos tiempos, pues ni histórica ni nada. Hay otra novela histórica que venía a la mente ahora cuando estaba Cristóbal comentando pues eso, las diferencias que puede haber entre documentarse alrededor de un periodo histórico más cercano en el tiempo, aunque ya no lo vivimos nosotros, ni los... Bueno, mi papá que murió ya bastantes años y que recordaba la guerra civil y con 5 años contaba mis historias. Pero lo que será pues escribir sobre hacer novela histórica sobre Roma, ¿no? Estaba recordando un autor especialista en la literatura en castellano, que es Santiago Posteguillo, que se marca unas novelas tremendas y bueno, que tiene mucho mérito la documentación histórica, aunque yo verdad que hay un periodo que también los historiadores saben lo bien que hay mucha más luz que la que puede haber en otros sitios, pues por los testimonios de historiadores, de escritores, de restos arqueológicos, etc. Estaba pensando también pues, el mérito que tiene en la literatura en asturiano. Hay autores que escriben novelas ambientados en castros astures. Digo, yo la verdad sería incapaz, porque al final... Y yo verdad hay novelas buenas, pero hay otros que te das cuenta que dices, bueno, son 100 y pico páginas y los personajes llevan 80 páginas haciendo necesidades fisiológicas. Porque ¿qué más fácil? En un castro romano no puedes ir al bingo, no puedes chatear con nadie, no puedes tomar un chato en el Chile porque en Chile pues todavía pedraes con los romanos otras cosas. Yo la verdad que me parece un reto porque bueno, hay un tema que tampoco voy a pisar, tiene previsto en él para después si tenemos tiempo de desarrollarlo, que es el proceso de documentación de las novelas, ¿no? A mí es una cuestión que me tomo bastante en serio. Yo también aprovecho para decir que yo en el fondo tengo mucha envidia por los dos compañeros que tengo más cercanos, porque yo también soy un historiador frustrado. Y la pena es que tarde 40 años en darme cuenta. Yo siempre quise estudiar periodismo del lenguaje, ¿no? Ahora ya tengo una relación de amor-odio por el periodismo, creo que ya nos dimos todo lo que nos teníamos que dar. Y la verdad que muchas veces pienso estos entonces, digo, ¿por qué no estudié historia al final? Entonces, bueno, esa frustración yo creo que la canalizo digamos que hay cierto efecto placebo en mí a la hora de escribir. Últimamente, pues sobre todo lo que hago son pues, novelas históricas, novelas negras. El caso de la segunda de Los Xardinos de la Lluna, la editorial Trave puso la contracubierta. Bueno, y una novela negra, bien, me parece bien. Bueno, también yo creo que hay una novela de amor, y de amor y de desamor también. Y una novela, bueno, y del espacio exterior también. Protagonista hay un periodista científico especializado sobre todo en cuestiones de astronomía, no de astrología, como dice otro personaje de la novela. Bueno, y es lo mismo astrología que astronomía, dice el protagonista, ¿no? Es como decir que yo lo mismo una echadora de cartas, con todos los respetos, que un astrofísico de Cabo Cañaveral. Bueno, en fin, no sé, a mí la novela negra, pues, yo un género en el que me siento cómodo, la novela histórica también, y sobre todo el andar faenando alrededor de fechos y de fechas históricas. Soy bastante friki, sobre todo con las fechas. Entonces, bueno, los últimos libros de relatos, tanto Pasajeros de la Noche como su hermano en castellano, que lleva cabeza alta, porque la mayor parte de los cuentos yo creo que se pueden etiquetar como cuentos históricos. Llamóme la atención porque estoy de acuerdo, pero decía Noel en la presentación de mí, que soy un autor comprometido con su tiempo. Pues, resultaba muy curioso porque yo lo que intento hacer a la hora de escribir es fugir, escapar del mío tiempo. Contábalo en la introducción de Pasajeros de la Noche, que la longitud de espacio y la latitud de tiempo que abarquen las historias da una idea quizás de los ganes que tiene el autor, que tendría de vivir en una domina, en una época y en un espacio distinto al que tocó vivir. La literatura, aunque son un tópico, yo creo que ayúdate mucho a viajar, pero no solo a la gente que lee, sino también a la gente que escribe. Yo en el caso de esta segunda novela, Los Xardinos de la Lluna, está ambientada prácticamente toda en Italia, en una ciudad que, bueno, soy italianista, como ya comentó en la presentación, y un país del que estoy enamorado, vivía allí, y si pudiera, si las circunstancias personales y laborales fueran posibles, mañana mismo marchaba para allí, ¿no?
Entonces, esa novela ambientéla sobre todo en Florencia. Y escribíla pues más o menos en tiempos de la pospandemia, y una época más económica, porque abandoné años, como decía Noel, el comercio y por tanto la cofradía de la Santa Nómina. Pues ahora estoy pasando frío como trabajador autónomo, y entonces fue una época en la que estaba en una situación económica mala, llevaba mucho tiempo sin poder ir a Italia, que siempre que tengo ocasión pues voy por lo menos una o dos veces al año. Digo, pues voy a hacer un viaje a Italia a través de la literatura. Yo creo que tiene esa parte mágica también, el poder no solo evadirte de la época de todo el tiempo, sino de volver a lo mejor a un sitio que te prestan, en el que te sientes cómodo, preferiblemente en un sitio en el que no fueras feliz. Hay una cita de un autor, que no me acuerdo del autor, que dice: no cometas el error de volver a los sitios en los que fuiste felices, ¿no? Feliz, porque a veces también tendemos a idealizar y a mitificar esos espacios. Bueno, por falar un pouco tamén, que parece que me da cierta galvana a miña obra máis mediática, que é Lluvia de agosto, la primera novela. Quizás, yo diría que posiblemente no voy a ser quien a escribir una novela que tenga tanto percorrido y que sea, por decirlo así, tan buena como esa. Dígolo porque también, no sé, supongo que muchas veces sentisteis decir a escritor, autores y actores sobre todo, de la súa última película, la súa última obra: este é el papel de la mía vida, esta é la novela de la mía vida. Pues no tiene por qué ser así necesariamente, ¿no? Ya sé que hay un poco de marketing, de mercadotecnia, oye, hay que vender el producto, ¿no? Y sobre todo agradecértelo el productor en el caso del cine o el editor en el caso de la literatura. Pero bueno, yo creo que también hay que tener la honestidad. En ese caso pues hubo una conjunción astral, y esto ya sé que es más astrológico, astronómico, muy poco científico. Pero bueno, yo a toparme en el verano de 2014, en una crisis personal, rompí la relación de pareja más importante que tuve con la que entonces era mi compañera, y entonces hubo un verano que al final lo que hice fue esconderme en la literatura. La literatura, pienso que vale para viajar, pero vale también como elemento de autoprotección. Y además acuérdame que tuve una época visitando a una psicóloga, y un tema que por suerte ya está bastante normalizado en nuestra sociedad y es justo y necesario hablar de la salud mental. Y entonces conté toda mi historia de escribes, periodista, tal, y entonces quedó mirando para mí y dice: menos mal que tienes la literatura, ¿eh? Como diciendo, si no, la cantidad de perros que llevaréis gastadas en psicofármacos y en psicólogos. Entonces, bueno, si ya hasta ellos y ellas mismos, desde el punto de vista científico, reconocen que esto tiene algo de terapéutico, pues nosotros, por lo menos en mi caso, y evidente. Entonces, aproveché un verano, ¿no? Parafraseando una obra de Hans Magnus Enzensberger, que se titula El corto verano de la anarquía. Pues el curto verano de la mi anarquía fue encerrarme en casa y dije: pues voy a escribir una novela. Cosa que no llevaba 20 años, que no tenía el valor necesario para hacerlo. Yo los primeros libros que escribí fue como Dolfo, en otro siglo y en otro milenio. Los dos primeros fueron en 1998. También había mucho de terapéutico en esos libros, porque escribí los de la celda, número 62 del módulo 2 de la prisión de Villabona, porque yo era insumiso, pertenecía al movimiento antimilitarista y pasé 14 meses allí a la Solombra por nunca hacer el servicio militar ni la prestación social sustitutoria. Y entonces sirvióme de mucho, ¿no? Ahí escribí los primeros libros, que además nunca cito porque son dos libros infumables, de calidad, del mismo modo que estoy muy orgulloso de la mi primera novela. Son dos libros infumables, mal escritos, con faltas de ortografías, con un tono panfletario, de algo que además no soporto ni como autor, ni como editor, ni como espectador, y la literatura panfletaria, que es algo de lo que por fortuna estamos libres y sentos los tres autores que hay aquí. Pero a mí esto de una novela, yo escribí una novela de Urruti, no es la primera novela de Urruti, hay unas cuantas por ahí escritas, hay una escrita por un autor muy conocido, que, bueno, que ya no era muy conocido, después sí, porque perteneció a no voy a decirlo, están grabándonos,
en fin, en un entorno muy mediático. Y una novela tan panfletaria, o sea, Durruti, solo faltó, no lo canoniza porque él era anarquista y ateo, pero si no, acaban canonizando. A mí, ¿no? Yo a la hora de enfrentarme a la literatura, yo creo que hay que tener cierta, por lo menos en mi caso, tengo cierta, ese condicionante ético y esa honestidad. Yo creo que me viene del periodismo, al final. Suelo decir que los cabres tienen pa'l monte, ¿no? Y a mí costó mucho, sobre todo, escribir la novela, entre otras cosas, por lo que suponía crear ficción, porque yo siempre tendía hacia la posición periodística. Digo, bueno, tengo que contar los hechos, como fueron, punto por punto, pensé, digo, entonces no estás haciendo una novela, eso sería un ensayo. Al final, la ficción supone eso, aportar un plus de irrealidad, de mentira, de fermosa mentira. Pero, bueno, yo nunca me gustó la literatura panfletaria, o sea, de que los buenos son muy buenos y los malos son muy malos, porque al final la condición humana yo creo que está condicionada por el color bush o el gris, ¿no? Pues somos todos grises, y yo creo que hasta el personaje más asqueroso y más despreciable de la historia, un personaje como Adolf Hitler, pues posiblemente tenía una parte humana, ¿no? Aunque fuera solo el cariño que tenía el perro pastor, supongo que sería pastor alemán, Ario, el perro de Hitler. En fin, no sé cuánto tiempo teníamos, porque no sé si bueno, consumí ya, calculé más o menos, creo que empecé a las 8 y bueno, por no ponerlo muy difícil a Noel, que como unos pastores yo acabo soltando aquí el gran sermón de la montaña. Que luego, bueno, agradezco mucho tu sinceridad, Paco, la verdad. Y luego hablabas también de que tú te sientes un historiador frustrado. Yo creo que los historiadores en su mayoría somos novelistas frustrados, que no tenemos esa capacidad, estamos agarrados a las fuentes y no tenemos esa capacidad para, por lo menos yo no la tengo. Y lo que decía Platón, al final, amamos lo que no tenemos, sí, sí. Somos eternos insatisfechos. Sí. Y entonces, relacionado con eso, voy a juntar, porque tenemos poco tiempo, entonces voy a juntar un poco los tres planteamientos que vos hacían. Entonces, trabajo de investigación, yo por ejemplo reconozco en los tres, fotografías, sobre todo del Gijón de la decisión de la época. Veo fotografías de Constantino Suárez y veo fotografías de David Seymour de la maleta mexicana, en tu caso Cristóbal. Entonces, que me contéis muy brevemente el trabajo de investigación, que lo unáis con actualmente en historiografía tenemos un debate abierto sobre la objetividad, es decir, tiene que ser, o tenemos que tratar de ser objetivos, podemos romper esa objetividad. Y por último, y uniéndolo con esa objetividad, el compromiso social del que hablaba al principio, es decir, si consideráis que la literatura, yo creo que ya casi en general, y específicamente la literatura de la guerra civil y de la posguerra, tiene que ser, con los tiempos que corren en la actualidad, militante. Esa sería la pregunta que vos Pues nada, tenemos todo el tiempo del mundo. Preguntona, vamos a ver, casi por el final, el tema del compromiso. Yo trato siempre de extremar, de separar lo que lleve la mi parte profesional, la mi parte de persona que tenga los compromisos o las influencias mediáticas y que lo tengo y existe, de aquello que soy cuando me pongo a escribir. Cuando escribo, pues soy yo y los 1000 personajes que pueda desarrollar. Que en algún momento lances el zarpazo porque lo pida el guión, pues lances tú. Pero yo concibo la literatura, humildemente no pretendo cambiar el mundo. Si cambié el mundo durante un segundo a alguien, serán sin querer y bienvenido sea. Sí pretendo, con la mi literatura, sencillamente hacer eso que desde peliño estaba codificado como entretener. Es decir, quiero establecer un pauto de bona vecindad col lector, col espectador, sea para irritalu, sea para querelu, sea para excitalu, sea para solmenalu. Pero en cualesquiera de los casos hay una relación de tú a tú que se establece en situación donde cada uno desarrolle la lectura. Por lo tanto, nunca pretendí, ni pretendo, ni pretenderé, nunca tuve esa pretenciosidad en cuerpo y a refugo de los que la tengan, de querer cambiar a la humanidad a través de los mis escritos, porque soy siempre lo más cercano al dogma
y para eso están otros. Yo como autor quiero estar en ese territorio, lo cual no quita, obviamente, insisto, esa otra parte pública de ciudadano, etcétera, etcétera, de son un politicón, que somos cualesquiera de los presentes, y ahí por supuesto sí, y si paso para adelante siempre, no me concibo de otra manera, y no escapo del debate público, y tengo los mis posicionamientos políticos de la antipolítica que pueda representar un paisano como yo, que viene del movimiento libertario, que bueno, tenemos aquí dos compañeros que aluden en los dos casos, en un caso al comandante Moreno, en otro caso a Durruti, en este caso un militante viejo de ese anarquismo, que siempre se sintió fascinado por esos perfiles, esos personajes, etcétera, etcétera. La documentación y la objetividad. Somos sujetos, por lo tanto, y sobre todo, hacemos ficción, con todo el rigor del mundo en cuanto a documentación, sí que hay que tocar elementos que exijan esa documentación, pero fundamentalmente generamos ficción. Por lo tanto, entiendo que llega mi obligación como creador de ficción reventar muchas veces, todas las veces que sea necesario, esos elementos de presunta objetividad. Insisto, somos sujetos, hablamos desde la subjetividad, y inevitable el meter esa emoción, ese sentimiento que nos define como seres, ¿no? Por lo tanto, esa parte también creo que la tengo a fondo clara. Eso no quita, y acabo con el principio, que cuando hay que tirar de documentación, de investigación, de trabajo, que a mí, por cierto, yo de las partes de la creación que a otros vagallos mucho y a mí más me presta, que ya chapuzarme, porque ya allí cuando me defino a mí mismo que estoy en estado de novela, o en estado de teatro, lo que me toque en el momento. Y cuando estoy en estado de novela, realmente tengo ya a María, mi mujer, que ya sabe que cuando estoy en estado de novela o de cualquier cosa creada, pues estoy en fin, sí, estoy y no estoy. Estoy, sí, en trance, estoy volando, estoy flipando, estoy atendiendo a otras cosas, las cosas se sienten de otra manera. Ya conté un poco el elemento de documentación directa que tenía para el yo creo que lo compartimos todos. Claro, de la persona que está al lado. Y por eso hay que homenajear también a los compañeros y compañeras que son parte sustancial también de que podamos permitirnos el lujo de estar en trance durante un tiempo. Totalmente. Entonces, bueno, por supuesto, el rigor completo social a la hora de meternos en ese trance. Tengo que recordar la novela que me tengo que preparar civil, que mencionaste, que para mí de los que tengo yo, la que siempre tuve como más cariño, y presta además que está Ignacio, que tuvo que ver abondo en la parte de publicación final, que es el Memorial del Monstruo. En este caso hay una novela fantástica, un cazador de cuélebres, de presupuestos hiperrealistas, que en el siglo XVIII va a ir acompañado por un rapacín, que es el narrador de la historia, que es Benito Jerónimo Feijó. Aquello llevóme a traballar sobre el asturiano del siglo XVIII, el Quijote de la Cantabria, les 4 o 5 cosines que podíamos sacar para meternos en la lingua del siglo XVIII, con todo lo que conlleva, y después meternos en todo el elemento de documentación, empezando por la vida y obra del propio Jerónimo de Feijó y los sospetites vinculados al mundo de lo desconocido. Sí, que curiosamente ganó un premio de literatura juvenil sin ser literatura juvenil. Montesín. Sí, bueno, yo muy breve, que a mí me presta más escuchar a Adolfo y a Paco que lo que tenga yo que contar, así que voy a intentar ser breve. Sobre el tema de la documentación, gracias a la documentación. La documentación, o la parte más puramente histórica, hay una cuestión que yo personalmente agradezco. Toda la documentación que pueda haber, absolutamente agradecido. ¿Por qué? Porque allí donde no hay documentación, y es cuando empieza el problema. Y es cuando yo, que soy periodista, me tengo que meter a novelista. Y eso aparece en esta novela. Yo no soy el protagonista, y otro. Pero esta es una novela y dentro de ella hay otra. Y el protagonista de esta novela cuenta las fuentes que utiliza para construir esa novela que hay dentro de esta novela. Sí, al final del primer capítulo eres tú. Claro. Eres tú cuando hablas de Héctor y hablas efectivamente, de los libros de la Guerra Civil. Efectivamente, porque teóricamente no lleva una novela, lo que lleva la novela y el capítulo del medio, que es así, se declara como novela dentro de la novela, pero bueno, hay todo un juego de
despellos, etcétera, etcétera. Y aquí la documentación que se utiliza, aparece, se menciona, el narrador dice, yo utilicé esto, agarré lo otro y construí esto. Entonces hay un diálogo con el tema de la documentación permanente, y hay esa lucha que yo viví y que vivo, yo creo que también por deformación profesional, porque al final los periodistas somos los historiadores del tiempo presente, con perdón, ya sé que hay historiadores del tiempo presente en concreto, pero los periodistas somos o procuramos ser, la metodología en gran parte y parecida, lo que pasa que nosotros estamos en el día a día, y el historiador como mínimo, bueno, tiene que tener una cierta perspectiva, ¿no? A veces basta que sean 30 o 40 años, pero tal. Entonces la documentación, gracias a la documentación, porque el problema empieza cuando no hay documentación, y entonces uno tiene que utilizar la imaginación, intentando también que sea creíble a partir de la documentación. Al final la documentación ya es la base. Y en cuanto al tema del compromiso social, yo hay una cuestión sobre la que nunca reflexioné, no sé si porque pertenece a una generación que estas cuestiones ya no estaban arriba a la mesa, y bueno, aunque ahora ya después de lo del 15M volvió otra vez el tema del compromiso social, pero yo la verdad es que no escribo sobre la guerra civil por compromiso social. Yo agradezco la existencia de esta historia porque es lo que me permite a mí ser novelista, y tampoco escribo la novela negra que escribo yo, tampoco por compromiso social. Hay unas dinámicas en la sociedad que son como son, y yo intento entenderles. Y entonces, bueno, utilizo los esquemas y la ferramenta de la novela negra para entender eso, para entender. Yo no trato de denunciar nada con la novela negra que yo escribo, trato de entenderlo yo, pero eso pasa a mí también como periodista. Yo quise ser periodista para entender las cosas, y después dame una pereza tremenda tener que escribir de las cosas y tener que publicar. A mí es la parte que menos me interesa de la profesión. De hecho, a veces yo, cuando ya entiendo una cosa, yo marchaba para casa. El problema es que para que me metan la nómina, pues tengo que justificar que entendí esto y ahora tengo que contarlo a no sé quién. Bueno, eso pásame también en la novela. Pero sí hay una parte de compromiso social, sí, doyme cuenta que hay una parte de compromiso social, que es la parte lingüística. Porque ¿para qué se va a meter una persona que dedica, que fai la su vida en castellano, la vida personal, la vida profesional, ¿para qué se va a meter a escribir una novela en eonaviego con las dificultades que eso tiene? Porque si la literatura en asturiano tiene poca tradición, la literatura en eonaviego tiene todavía menos tradición. De hecho, esta es la tercera novela que se escribe en esta variante del naviaeo, y con toda la dificultad que lleva, pues bueno, yo creo que el escritor de asturiano, por lo menos yo cuando escribo asturiano, porque yo también escribo en asturiano alguna cosa, bueno, de hecho estoy escribiendo ahora una novela, yo ahí engarrome con el castellano. Las interferencias que tengo son del castellano, vamos, pero en esta novela yo notaba la interferencia de las lenguas que conozco, del castellano, por supuesto, del asturiano también, y decir, yo a veces veía asturianismos y había que quitarlos, y galleguismos. Entonces, simplemente esto, ya me extendí más de lo que quería, así que de un compromiso social en la cuestión lingüística. Pues muchas gracias. Yo el tema de la objetividad lo llevaba un poco porque en historia pues intentamos a veces buscar una objetividad que es ficticia, como decía antes Dolfo, porque es imposible y siempre es subjetivo, y luego entra la interpretación del que lo lee, y eso a mí me llama mucha atención, ¿no? Porque tú cuando intentas ser objetivo y hay una tercera persona que te está dando una versión completamente diferente de lo que tú escribiste o tú interpretabas al escribir, es lo que realmente me resulta a mí curioso. Paco, ¿cómo quieres? Yo no quiero ser objetivo, ni objetivo ni imparcial, que lleve una cabecera histórica de un periódico. Yo quiero ser honesto a la hora de escribir, y eso, bueno, tanto en la mi vertiente de periodista como de escritor, porque además hay de ellos términos que yo tengo tierra porque están ya muy más uñados, ¿no? Pues en el tema de medios de comunicación, yo recuerdo cuando en los años 90, cuando salieron las cadenas privadas, pues hasta la aburrición, repetían temas como veracidad, independencia, compromiso con la verdad. Y claro, los que estamos dentro del mundo, pues sabemos que
la información ni se crea ni se destruye, solo se manipula, como decía Blanca Álvarez, una escritora y periodista asturiana que ya murió. Yo hay un término importante para escribir que no tiene ningún de estos, que es la empatía. Yo creo que tienes que empatizar con los personajes que vas creando, aunque los personajes que crees tampoco te pertenecen. Yo creo que acaban emancipándose, ¿no? Al final tú crees un personaje, empieza a crecer, pues como si fuera una fía, y llega un momento que llega la época de la adolescencia del personaje y es lo que da la gana. Entonces tú dices al personaje de la novela, vamos a tirar por la izquierda, y no, por la derecha, no tires por la derecha que no hay salida, por la derecha. Yo lo viví un amuno. Pues eso, tires por la derecha y dices, el personaje fantoso, perdimos aquí 4 páginas, ahora hay que recular, mira, estoy a punto de asesinarte en la página 35, pero no tengo personaje de relevo. En cuanto al compromiso de la literatura, pues yo sí creo, además cuento en la introducción, en la justificación de los cuentos, del libro de Cabeza Alta, que tiene que haber cierta literatura igualitaria e igualatoria entre las personas. Cierta literatura, no digo yo que toda literatura, yo sí que digo ahí mismo que yo milito en esa literatura, y el propio verbo militar yo creo que también da alguna pista al respecto. Entonces, a mí una cosa de la que me siento especialmente orgulloso como autor y que en las mías historias, sobre todo en los cuentos, pues cohabiten en plano de igualdad grandes personajes históricos conocidos y reconocidos con personajes anónimos que... Un poco espejos que igual van a... Sí, un poco desde abajo, ¿no? La historia desde abajo. Sí, yo creo que merecen el mismo trato, las personas y los personajes, personas reales, pero personajes históricos que pasaron a la historia con grandes literatos, ¿no? Entonces, bueno, para mí es una cuestión importante. Y a mí hay un autor que además me marcó mucho, un autor italiano, pero no tuve la suerte, ni tengo la suerte de ser su traductor, conocerlo en otro ámbito, que es Claudio Magris. Claudio Magris ganó el premio Príncipe de Asturias de Les Lletres, va muchos años. Y yo, bueno, cuando dieron el premio Príncipe de Asturias, yo ya estaba deportado en deportes, pero estaba esa mañana en el periódico, y cuando se conoció el fallo, una compañera, una jefa de la sección de vida, dice, ¿tú hablas italiano? Y yo, sí, pues hay que intentar localizar a este hombre que acaban de dar el premio Príncipe de Asturias. De aquella, bueno, yo estoy más desconectado del periodismo, no sé, puede confirmarlo o no, Cristóbal, no sé si el procedimiento, el funcionamiento y el mismo que ahora, la fundación pues ya anunciaban el premio a mediodía, pero ya tenéis unas pistas más o menos por donde iba la cosa y había una especie de dossier, y totalmente el teléfono dice, bueno, la noticia estaba embargada, pero a partir de las 12 había como una carrera mediática a ver quién hacía la primera entrevista al premiado de turno. Entonces a mí pasaron un teléfono de contacto con Claudio Magris y un profesor universitario de Trieste, y una ciudad fronteriza entre Italia y Eslovenia, que tiene una historia fascinante y bueno, condiciona mucho la obra y la vida de Magris. Él contaba en una entrevista, dice, yo que vivo en una ciudad que a lo largo de un siglo tuvo, no me acuerdo, 8 o 9 banderas nacionales distintas, y hubo un momento en la posguerra en que nosotros, los rapazos de aquella época, que tenían 13 o 14 años, no sabíamos, o sea, teníamos una crisis de identidad, porque no sabíamos si pertenecíamos a la Europa capitalista o a la Europa comunista, también repartiéndose las potencias ganadores la Europa. Y entonces, bueno, yo entrevisté, lo conseguí toparlo en un hotel, estaba en Turín, en un congreso, llamé a un hotel pequeñuco, agarró el teléfono una mujer, la telefonista, y dice, no, el señor Magris salió, pero oiga, yo soy el tercer periodista que lo llama. Digo, no, y explícame, y dije, acaba de ganar un premio muy importante en España, y recordóme la escena, no sé si visteis la película Volver a empezar, la escena del recepcionista, el personaje de Agustín González, ¿no? El Hotel de Asturias, que existe y es real, está en la Plaza Mayor de Xixón, ¿no? Cuando se entera que tiene ahí un premio Nobel de literatura, nada menos, ¿sabes? Esos paralelismos. Tuve la oportunidad de hacer 3 entrevistas, estuve en Trieste con él, conocí un poco el entorno, y en una de las entrevistas yo pregunté, pero bueno, profesor Magris, ¿usted por qué, como autor, el ensayista, tiene un libro muy conocido que os recomiendo, bueno, toda la obra de él, pero el libro con mayor percorrido, quizás que el Danubio, que hay un viaje histórico, sentimental por el Danubio, y es filólogo anglo-germánico. Digo, pero usted, bueno, no lo planteé en esos términos porque había una
relación de respeto y distancia, pero decía, usted que va a la marcha porque cuenta historias siempre de los perdedores y son historias políticamente incorrectas y además que se presten a etiquetar al autor, este autor y es pro-nazi o este autor y es pro-comunista. Muy rápidamente, Marlis, por ejemplo, cuenta en uno de los libros la historia de los cosacos que se aliaron con Hitler, con los nazis, porque Stalin estaba machacándolos, y entonces Hitler prometió ellos un estatuto de autonomía, más o menos, como para fiarse de que Hitler... Entonces acabaron apoyando a los nazis. Cuenta una historia en el campo contrario, que es la de los obreros de Monfalcone y otro territorio de frontera entre Italia y Eslovenia. Entonces tienen unos obreros en un sitio, una comarca con mucha tradición comunista, el PC, el Partido Comunista Italiano siempre tuvo mucha presencia en Italia. Entonces, claro, estaban pendientes cuando acabó la guerra de lo que decía, del reparto de los dientes, de las fronteras, y ellos confiaban en que al final el territorio de ellos acabara en Yugoslavia, que iba a ser un estado comunista. Pero al final, digamos que cayó la pelota como Match Point, la película de Woody Allen, cayó de este lado de la red, y entonces ellos acabaron en la Italia capitalista. Y dijeron, no, esto no puede ser. Hicieron una emigración en busca de la Arcadia, del país dorado, marcharon con las familias a Yugoslavia, y llegaron allí, por simplificarlo mucho, ¿no? Sois comunistas, nosotros más comunistas que nadie, somos estalinistas. ¿Qué pasa? Que en Yugoslavia gobernaba Tito, que era anti-stalinista, entonces acabaron depurándolos, acabaron algunos en campos de concentración, claro, con un shock mental, aparte de la represión, de decir, pero ¿por qué no reprimen? Si somos comunistas y venimos a un país comunista. Entonces son esas historias que contaba él, ¿no? Y yo preguntaba, y digo, ¿usted por qué escribe estas historias? Y díxome, mire, porque usted, yo, Cervantes metiólo con calzador porque estaba entrevistando a un periodista español. Usted y yo, Cervantes, o cualquier persona, tenemos derecho a la filología, entendida en el sentido etimológico del término, que es el amor de la palabra, ¿no? Entonces yo hay una frase que incorporé al mi cuaderno de bitácora como contador de historias de ficción y de no ficción. Pues muchas gracias, Paco, y bueno, ya creo, Marta, que tenemos que dar por concluido. Esperemos que sea, si tenéis alguna pregunta, alguien del público quiere intervenir. Bueno, pues agradecer a Paco, a Adolfo y a Cristóbal sus palabras. Yo creo que es muy necesario que se repitan estas jornadas. Esperemos que sean las primeras de muchas más. Y bueno, agradeceros mucho la asistencia aquí. Esto da para mucho más, había mucho más que debatir, pero bueno, pues lo dejaremos para otra ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias.